Shabbat Shalom, amados hermanos. Esta semana, este Shabbat, estudiamos, mis amados hermanos, la parashá que lleva precisamente el nombre, se dice que de un gentil, la parashá Yitro, o Jetro, como normalmente se conoce. ¿De acuerdo? Es una porción pues que nos va a adentrar a los mandamientos de Hashem. Como ustedes saben, en esta parashá se nos narra cómo Hashem se manifestó a todo su pueblo. Todo el pueblo alcanzó a ver, como dirían algunos, a ver a Hashem. ¿Amén? Y bueno, pues es la revelación del monte Sinaí, en donde pues Hashem dio su Torah, dio su instrucción. ¿De acuerdo? Así que sabemos, mis amados hermanos, que la Torah de Hashem es perfecta, que vuelve el alma y es eterna y es para siempre. Así que, bueno, pues en esta porción, obviamente, pues tiene muchos temas interesantes, temas, diríamos, que pues por donde quiera que le busquemos, podríamos tener muchas enseñanzas para nosotros. Bien, quiero decirles que todo este día de Shabbat, tanto la enseñanza de la mañana como de la tarde, van a ser con relación al 10º mandamiento de los 10 mandamientos. Amén. Al 10º mandamiento vamos a hablar sobre que Hashem dijo: no codiciarás, no desearás, no envidiarás. Amén. Vamos a hablar de este 10º mandamiento. Así que el tema lo hemos dividido en dos partes. Hoy en la mañana y en la tarde hablaremos sobre este 10º mandamiento. Espero, mis amados hermanos, que bueno, lo que vayamos a enseñar sea para nuestro provecho. Como siempre, que podamos llenarnos de conocimiento de Shem y obviamente poderlos transmitir a nuestra vida y así pues tratar de vivir, de andar en las mismos. ¿De acuerdo? Pues en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro tema. Y como ya ustedes tienen allí, vamos a hablar sobre el 10º mandamiento, sobre que Hashem dijo: no envidiarás. Amén. Ok, vamos a empezar. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, espero que tengan sus escrituras a la mano. También, mis amados hermanos, espero que hayan leído la porción. ¿De acuerdo? Ya no les doy resumen, obviamente, pues deseando que cada uno de ustedes en su casa, pues en la semana tenga la gran dicha de estudiar la Torah. Y ahora tenemos mucho tiempo, así que no hay diríamos, dificultad alguna en que no podamos leer la Torah. ¿De acuerdo? Bien, tanto la enseñanza de esta mañana como de la tarde, bueno, nos vamos a ayudar con los que escribe el Rab Yosef Bitton. ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar a nuestro estudio de esta mañana. ¿De acuerdo? El 10º mandamiento: no envidiarás. Ok, lot of more. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hablar de este 10º mandamiento. Casi no hemos hablado de este 10º mandamiento, así que hoy todo el día, como les dije hace un momento, lo vamos a dedicar a su estudio. ¿De acuerdo? Entonces ponga mucha atención. Una recomendación: dejen de hacer, si están haciendo alguna cosa, dejen de hacerlo
vamos a poner toda la atención. ¿De acuerdo? Aunque no podamos venir acá a la comunidad, pues es importante que todos estemos sentaditos, atentos, ¿verdad? Sin estar haciendo alguna otra cosa más que poniendo atención a la enseñanza de esta mañana. ¿De acuerdo? Pues bien, Lo Tachmod, no envidiarás, no codiciarás, mis amados hermanos. Miren, es importante que nosotros entendamos que el ideal más alto de toda persona religiosa, de toda persona que ha creído en Hashem, es el que pueda desarrollar vamos a decirlo así, un carácter que sea inmune al sentimiento de la envidia. Obviamente esto es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, pero todo el propósito, ¿verdad? Es que la persona pueda desarrollar esa inmunidad, ¿de acuerdo? Hoy que estamos hablando de vacunas, de inmunidad. Pero, pues obviamente la realidad es que es casi imposible, ¿de acuerdo? Es casi imposible evitar que un pensamiento de envidia se filtre en nuestra mente. Es muy difícil, ¿de acuerdo? Muy difícil no tener este pensamiento y que no se llegue a filtrar en nuestra mente. Ahora, cuando vemos algo, pues obviamente sí llegamos a sentir envidia. Ahora, el hecho de que sea difícil, de que un pensamiento no se pueda filtrar en nuestra mente, sí podemos, mis amados hermanos, evitar que ese pensamiento de envidia se instale en nosotros, ¿de acuerdo? Y obviamente se quede allí a controlar nuestra mente y bueno, pues a causarnos un gran daño emocional, ¿de acuerdo? Entonces no podemos hacer que se filtren. De hecho, durante el día pensamos muchas cosas, ¿de acuerdo? Y nuestra mente se llena de cosas. Es muy difícil que un pensamiento de envidia no se filtre, ¿de acuerdo? Pero sí podemos hacer que esos pensamientos de envidia se queden allí permanentemente en nosotros y con ello, como les decía, puedan conducir nuestra vida, nuestra mente y obviamente causarnos daño, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, mis amados hermanos, que controlar o canalizar esos pensamientos, ¿de acuerdo? Porque la envidia es una de las cosas que obviamente causan mucho daño. De hecho, por ejemplo, en Proverbios capítulo 27, verso 4, dice: cruel es la ira, o sea, difícil es el enojo, algo así dice. O sea, son cosas difíciles, el enojo, la ira, son cosas complicadas. Pero dice el pasú: ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Fíjense lo que dice Misley 27.4. ¿Quién podrá sostenerse, pararse delante de la envidia? O sea, lo que significa es que la envidia causa mucho daño. Es una de las cosas más terribles que le podría pasar a una persona. Entonces, que pensamientos envidiosos se establezcan en la mente de la persona y lo controlen, obviamente le causaría mucho daño, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto en mente, mis amados hermanos, controlar y canalizar la envidia es quizás, pongan mucha atención, es quizás la lección más antigua
que Hashem le enseñó a la humanidad. ¿De acuerdo? Una de las primeras cosas que Hashem le enseña a la persona, desde la creación, desde Bereshit, es cómo controlar, cómo canalizar el asunto de la envidia. ¿De acuerdo? De hecho, lo vemos claramente cuando, por ejemplo, cuando Caín vio que Hashem había recibido la ofrenda de su hermano Abel, y que había rechazado la suya. La Torá nos dice que Caín se llenó de envidia y se deprimió. ¿De acuerdo? Es algo muy conocido. ¿De acuerdo? Que estos dos hermanos llevaron su ofrenda, y al ver Caín que la suya no fue bien recibida, estamos señalando que se llenó de envidia y Caín se deprimió. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se deprimió? ¿Qué había pasado? Bueno, pues mientras que Abel había ofrecido algo, algunos también dicen que le había ofrecido de todo corazón, había ofrecido lo mejor, ¿verdad? Con gesto de gratitud, la mejor cosecha pues lo mejor que tenía, ¿de acuerdo? Jajamín enseñan que Caín ofreció lo que él ya no le servía, ¿verdad? Lo que iba a echar, o que no lo hizo de buen corazón, algún motivo así, por el cual Hashem no vio propicia su ofrenda. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sucede esto y Hashem escoge la ofrenda de Abel, bueno, entonces, y pues obviamente Caín, dice la Torá, cae su semblante, se pone triste, se deprime, ¿verdad? Hashem le explicó a Caín lo que tenía que hacer para que sus ofrendas fueran recibidas. ¿De acuerdo? De hecho, la Torá le dice Caín, Hashem le dice Caín, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué estás triste? Si simplemente haces las cosas mejor, interpretando un poquito esto, podríamos decir un poco menos egoísta, ¿de acuerdo? Tu ofrenda será recibida. Ajá. Y si no lo haces, le dijo Hashem a Caín, quiero que sepas que el pecado, la envidia, te hará caer. ¿De acuerdo? Y si no la controlas, terminará controlándote a ti. Eso fue, parafraseando un poco lo que le dijo Hashem a Caín. ¿De acuerdo? Entonces, como todos nosotros sabemos, Caín no escuchó las palabras de Hashem. Es difícil cuando estamos en una situación así, estamos molestos, entre molestos y tristes, y bueno, ¿de acuerdo? Con envidia, entonces no escuchar. Así que Caín no escuchó las palabras de Hashem. Y en lugar, hermanos, de concentrarse en oír las palabras de Hashem, en hacer mejor las cosas para lograr así que su ofrenda fuera recibida, lamentablemente, pues va a elegir la vía más fácil. En este caso, matar a su competencia. ¿De acuerdo? Dije, esta es mi competencia. Y bueno, pues sabemos que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¿De acuerdo? Lo mató. Dijo, no me conviene. ¿De acuerdo? Entonces, así que lo mató por envidia, por enojo. ¿De acuerdo? Mató a su hermano. Porque como su hermano, su ofrenda había sido recibida y la de él no, entonces eligió esa vía. ¿De acuerdo? Así que podemos decir, fíjense, qué tan importante es lo que estamos hablando, que de esta manera la envidia destruyó a la víctima,
y destruyó al victimario. O sea, a las dos partes. ¿De acuerdo? La envidia mató a Abel y condenó a Caín. ¿De acuerdo? En este caso, a Caín a vivir como nómada. ¿Se acuerdan que Hashem le dijo, te destierro? A vivir como nómada y con angustia, porque Caín dijo, cualquiera que me vea me va a matar, me va a matar. ¿De acuerdo? Obviamente Hashem fue misericordioso, le dijo, no, nadie te va a matar, pero sí vas a vivir así. Una vida de nómada, una vida de persecución. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, la envidia mató a Abel, y en este caso, pues le causó un daño terrible a Caín, a vivir así. ¿De acuerdo? Bueno, este es el ejemplo que tenemos sobre Caín. Pero también tenemos otro ejemplo, quizás poco conocido, pero obviamente yo sé que ustedes leen la Torah y se acordarán. En Melahim, Primera de Reyes, en el capítulo 21, tenemos otro ejemplo en la cual la envidia llevó al asesinato. Entonces, para que veamos nosotros, mis amados hermanos, qué tan tremendo es la envidia. ¿De acuerdo? Como les dije, el proverbio dice, cruel es la ira. O sea, la ira es tremenda, el enojo es tremendo. ¿De acuerdo? Dice, pero ¿quién podrá pararse delante de la envidia? O sea, la ira es mala, ¿de acuerdo? Pero la envidia es rebasa por mucho. ¿De acuerdo? Entonces, en este capítulo 21 de Primera de Melahim, hallamos otro ejemplo donde la envidia llevó a que hubiese asesinato y más cosas. ¿De acuerdo? En este capítulo se nos narra la historia de Nabot. ¿De acuerdo? ¿Quién es Nabot? Bueno, Nabot era un ciudadano honrado de Israel. ¿De acuerdo? Esto que estamos hablando ocurrió aproximadamente alrededor del año 900. ¿Amén? Obviamente antes de la era común, ¿de acuerdo? Y bueno, pues Nabot, tristemente, tenía como vecino al rey Ahab. Amén. Del reinado de Israel. Acuérdense que ya se había dividido pues el reino de Israel en 2 tribus y en 10 tribus. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí al rey Ahab, mis amados hermanos, del reinado de Israel, y bueno, era vecino el rey de Nabot, o Nabot era vecino del rey Ahab. Entonces, como dicen Jajamim, pobrecito del hombre y su vecino, cuando este es malo, ¿no? En este caso Nabot, pues le va a ocurrir algo muy feo. ¿Y qué es lo que nos narra este capítulo? Bueno, nos dice que Nabot tenía una viña, ¿de acuerdo? Y Ahab, como dijera, pues lamentablemente quería su viña, ¿de acuerdo? Se obsesionó con su viña. Y entonces, pues le dijo a Nabot, véndeme tu viña, véndeme tu viña. Está cerca de mi palacio para que yo pueda hacerme allí un hermoso jardín. Véndeme. Podríamos pensar, bueno, ¿alguien le puede negar algo al rey? La verdad es que pues, si las cosas tuyas en las manos de la persona está el vender o no vender, ¿de acuerdo? Entonces el rey le hizo esta petición a Nabot: véndeme tu viña, quiero hacerme un jardín. Ya ustedes saben, mis amados hermanos, a veces las personas queremos vivir en este mundo lo más placentero, pues eso quería el rey, ¿de acuerdo? ¿Qué le respondió Nabot? Nabot le dijo al rey: no te puedo vender mi viña. Y no te la puedo vender simplemente porque es herencia de mis padres. ¿Cómo voy a hacerme algo que viene de mis padres? Es una propiedad que viene de generación en generación. ¿Cómo te la voy a vender?
¿De acuerdo? Nabot le dio una buena razón. ¿Qué tiene que hacer alguien cuando ocurre esto? El rey hubiera dicho, bueno, pues sí, tienes razón, Nabot, no voy a obligarte, no voy a hacer nada. ¿De acuerdo? Pero la escritura nos dice que el rey Ahab se fue a su casa triste y deprimido, así como Caín, ¿de acuerdo? Triste y deprimido. Entonces, el rey, mis amados hermanos, que todo lo tenía, porque estamos hablando de un rey, por eso es importante la lección que estamos viendo, porque ¿qué necesita un rey? ¿De acuerdo? Entonces, el rey todo lo tiene, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora es prisionero de su envidia. Amén. La envidia lo va a dominar. La envidia lo va a controlar. Como dijimos en un principio, la envidia se va a quedar en su mente. Se va a instalar permanentemente. Y entonces ahora es prisionero de su envidia. Entonces, la escritura nos va a decir que se obsesionó tanto con tener el campo de Nabot, que no podía pensar en otra cosa. No podía. Amén. El rey sentía que su felicidad, vamos a decirlo así, su realización personal, dependía de tener esa viña. ¿De acuerdo? Así que la envidia se va a apoderar poderosamente de su mente. ¿De acuerdo? Se va a instalar y no lo va a dejar. Ahora, sabemos que él tiene una esposa, ¿de acuerdo? Isabel. Ok, era fenicia, ¿de acuerdo? Y es una mujer de conducta reprochable, una mala mujer. De hecho, la escritura nos dice que Ahab era malvado porque su esposa lo incitaba, su esposa el hombre se casa con una mujer para que la mujer lo haga mejor, ¿de acuerdo? Pero esta mujer era tremenda, ¿de acuerdo? Era una mujer que obviamente terminó muy mal. Entonces, su esposa le va a hacer la misma pregunta que Hashem le hizo a Caín. Le va a decir, ¿por qué estás deprimido? ¿Se acuerdan que Hashem le dijo, ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué estás triste? ¿De acuerdo? Y le va a hacer la misma pregunta. ¿Por qué estás deprimido, esposo? ¿De acuerdo? Y bueno, cuando el rey Ahab le contó de su tristeza, Isabel le aconsejó a su esposo, fíjense, le aconsejó a su esposo exactamente lo contrario de lo que Hashem le aconsejó a Caín. ¿De acuerdo? ¿Qué le aconsejó a esta mujer? Fíjense, hermanos, que en lugar de minimizar, de decirle, mira, esa viña no tiene tanta importancia, ¿de acuerdo? De alentar a su esposo a que no se dejara controlar, en este caso por la envidia, le dijo lo siguiente, le dijo, ¿no eres tú el rey de Israel? Como diciendo, tú puedes hacer todo, para ti no hay nada que se te pueda negar. ¿No eres tú acaso el rey de Israel? O sea, ahora verás cómo yo te voy a dar la viña de Nabot. Fíjense, yo te voy a dar la viña de Nabot. Tú eres el rey de Israel. ¿Quién te puede negar algo? Mis amados hermanos, la persona debe saber que a veces tenemos la oportunidad como un rey de casi poseerlo todo. Pero obviamente habrá cosas que se nos pueden y eso nos tiene que hacer infelices. ¿De acuerdo? Entonces, esta mujer Isabel creía que por ser el rey, viene de otra cultura, por ser el rey de Israel, lo podía poseer todo. Y la verdad es que no. Así que le dijo, yo te voy a dar la viña de Nabot. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Bueno, planeó
un complot, ¿verdad? En este caso contra Nabot. Y lo acusó falsamente de haber blasfemado el nombre de Hashem y al rey, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues, blasfemar el nombre de Hashem, el nombre del rey. ¿Se acuerdan ustedes como en el caso de David con aquel que le dijo, maldito seas David? David tenía la libertad de matar a esa persona, ¿de acuerdo? Es un crimen capital, ¿de acuerdo? Cualquiera que blasfema el nombre de Hashem y el nombre del rey, obviamente merece la muerte, ¿de acuerdo? Esta mujer entonces pagó a dos hombres malos, perversos, indecentes, sin conciencia de Torah, para que en este caso actuaran como falsos testigos e incriminaran a Nabot. ¿De acuerdo? Pues obviamente eran falsos testigos, ¿no? Y obviamente algo que la Torah siempre está señalando que no se puede hacer. No podemos prestarnos a dar falso testimonio. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta mujer le pagó a dos hombres para que fueran falsos testigos y dijeran, pues, que Nabot había blasfemado el nombre de Hashem, había hablado mal del rey. Bueno, obviamente se llevó a un juicio y el tribunal encontró culpable a Nabot. Y al ser hallado culpable, lo sentenciaron a la muerte y lo mataron, lo ejecutaron, ¿de acuerdo? Lo ejecutaron. Después de esto, Isabel le dijo al rey Ahab, ahora puedes confiscar su viña y hacer con ella lo que te plazca. Eres el rey, ¿de acuerdo? Así que haz lo que te plazca. Como diciendo, ¿por qué cosas tan poquitas te angustiaste, rey? Amén. Así era la esposa de este rey. Obviamente, una persona, con esto no estamos diciendo que Ahab, pobrecito, no. Ahab fue un rey malvado, un rey tremendo, ¿de acuerdo? Tanto que Hashem, a través de su profeta, le dijo, mira, no te voy a dejar meante a la pared, no te voy a dejar ni raíz ni rama, ¿de acuerdo? De tu mujer se la van a comer los perros, así le dijo Hashem. No, era tremendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué le dijo su mujer? Ahí está la viña, tómala, haz con ella lo que quieras. ¿Qué estás chillando? ¿Qué estás llorando? ¿De acuerdo? Entonces, en estas dos historias hemos podido notar lo que hace, mis amados hermanos, la envidia, ¿de acuerdo? Eso que dice el 10º mandamiento, ¿verdad? No codiciarás, no desearás, no envidiarás las cosas que tiene tu prójimo, su casa, su siervo. No harás eso. Ahora, es mis amados hermanos, muy interesante que observemos que en este caso, ¿de acuerdo? Al violar el último mandamiento de no envidiarás, no codiciarás, ¿de acuerdo? Fíjense que llevó a la transgresión del 9º mandamiento, que fue, no darás falso testimonio, ¿de acuerdo? En este caso, cuando se acusó falsamente a Nabot. Y también al 8º, no robarás, ¿de acuerdo? En este caso, cuando el rey Ahab confiscó la propiedad de Nabot, se la estaba robando. Y también del 6º mandamiento, no matarás, cuando, pues obviamente, ejecutaron al pobre de Nabot. Así que la envidia llevó a todo eso y más, ¿de acuerdo? Así que por eso dice, cruel es la ira, el enojo, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Es tremendo, mis amados hermanos, la envidia. Entonces la envidia llevó a todo esto y a más. Amén. Entonces, los últimos mandamientos que citamos, mis amados hermanos, son los que prohíben actos
de pena capital. ¿De acuerdo? El sexto es no matarás. El séptimo es no cometerás adulterio. El octavo es no robarás. Y el noveno, no darás falso testimonio. Fíjense entonces que el 10º mandamiento, no envidiarás, es el que prohíbe aquello que eventualmente lleva a transgredir a alguno o todos estos 4 mandamientos, ¿de acuerdo?, que estamos mencionando. Así que debemos poner mucha atención, tener mucho cuidado, porque la envidia es la raíz de muchas acciones destructivas. ¿De acuerdo? En este caso, empuja a la persona a destruir a los demás y termina destruyéndonos a nosotros mismos. Repito, nos empuja a destruir a los demás y termina destruyéndonos a nosotros mismos. Entonces, ya que vimos cuán destructiva es la envidia, que por eso la Torah dice: no envidiarás, no codiciarás, no desearás, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver, mis amados hermanos, otro aspecto de la envidia. Vamos a hablar sobre la envidia y sus 3 niveles. ¿De acuerdo? La envidia y sus 3 niveles. Obviamente, entonces, lo que vamos a tratar de explicar es que, como dijimos, que se atraviesen pensamientos de envidia, bueno, muchas veces no lo podemos evitar. ¿De acuerdo? Cuando vemos que a alguien le va bien, a todos nos ha pasado, decimos: que yo quisiera que fuese yo. ¿De acuerdo? Entonces, la envidia tiene 3 niveles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre esos 3 niveles y ver cómo pues podemos nosotros, mis amados hermanos, pues reflexionar para que no nos domine, porque toda la intención de nuestro tema en esta mañana es que la envidia no se instale, no se quede allí, porque acabamos de ver 2 ejemplos de cuánto malo hace a la persona. ¿De acuerdo? El daño tan inmenso, tan grande que hace a la persona. ¿De acuerdo? De hecho, David Amelech, en el Salmo 73, señala y dice: fíjese que David tuvo envidia. El problema está que David tuvo envidia de los malos. ¿De acuerdo? Hasta dijo: y por poco envidiaba yo los malos. Entonces, para que vean ustedes, o sea, porque pues David Amelech miraba que los malos prosperaban, los malos hacían cosas y les iba bien, y todo el tiempo estaban haciendo fiestas y saliendo de paseo, y mis pies estaban por resbalarse por envidiar a los malvados. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a entrar hasta a este otro aspecto de nuestro tema, es la envidia y sus 3 niveles. Entonces estamos viendo, mis amados hermanos, que el último mandamiento de los 10 mandamientos, que dice: no codiciarás, de tu prójimo. Amén. Esto está en Shemot, capítulo 20, verso 17. Bueno, algo muy conocido. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos, mis amados hermanos, los 10 mandamientos fueron los 10 mandamientos que estamos viendo en esta porción van a ser repetidos por Moshe Rabenu a nuestro pueblo Israel 40 años después. ¿De acuerdo? En el último año, cuando estaban por entrar a la tierra de promisión, Moshe nuevamente les repite estos 10 mandamientos. ¿Y qué podemos decir, mis amados hermanos? Como señala el Rab Yosef Bidom,
virtualmente son idénticas. ¿Amén? Obviamente con algunas excepciones, ¿de acuerdo? Pero podríamos hablar de que son idénticas. Pero una de esas excepciones tiene que ver con el 10º mandamiento, ¿de acuerdo? Mientras que en el libro de Shemot dice no codiciarás, ¿de acuerdo? La casa de tu prójimo. En Devarim allí se dice no desearás, ¿de acuerdo? La casa de tu prójimo. Entonces, en un lugar tenemos no codiciarás y en el otro tenemos no desearás, ¿de acuerdo? Como está esta diferencia, el Rambam, Maimónides, mis amados hermanos, y otros rabinos explican que el 10º mandamiento incluye no una sino dos mismos, ¿de acuerdo? O en otras palabras, dos niveles diferentes en el área de la envidia. Eso es lo que dice Maimónides. Dos niveles diferentes en el área de la envidia. Así que tenemos que, de acuerdo a Maimónides, no desearás se transgrede cuando la persona desea algo que el prójimo posee, algo que el prójimo tiene, y piensa o planea la forma de obtener ese objeto de él, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos lleva a que esta prohibición de no desearás, obviamente desea, ¿de acuerdo? En lo que tiene la otra persona. Ahora, por otro lado, cuando dice el pasuk no codiciarás, tiene que ver con la acción. Esto es lo que enseña Maimónides y otros hajamim, ¿de acuerdo? Entonces, no codiciarás tiene que ver con la acción. Cuando no solo envidio lo que tiene mi vecino, ¿de acuerdo? Sino que obviamente trato activamente de adquirirlo de él. Hasta puedo presionarlo para que me lo venda, puedo intimidarlo, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que hago algo para hacerme de aquello que estoy codiciando, que estoy envidiando de mi vecino, ¿de acuerdo? Así que esta mitzvah, entonces, mis amados hermanos, se transgrede cuando obtengo el objeto de mi deseo, ¿de acuerdo? Y algo muy interesante, aunque haya pagado por él, pero como lo presioné, como busqué cómo hacerme de él hasta que lo adquirí, ¿de acuerdo? Y sé que pagué, pero aunque haya pagado por él, caí, transgredí el mandamiento, mis amados hermanos, de no envidiarás, ¿de acuerdo? Ok, entonces eso es lo que enseña Maimónides y otros hajamim. Muy bien, entonces existen tres niveles relacionados con el acto de la envidia o la codicia. Tres niveles. ¿Cuál es el primer nivel? Bien, el primer nivel de envidia, hermanos, es cuando espontáneamente deseo lo que tiene el prójimo. Pongan mucha atención a las palabras. Cuando espontáneamente deseo lo que tiene el prójimo. Como dijimos, mis amados hermanos, es muy difícil que no se atraviesen ideas de deseos, ¿verdad? De envidia, que no se atraviesen. Entonces, este pensamiento, ¿de acuerdo? Como ya lo expliqué anteriormente, es la raíz de todo lo demás. O sea, se atraviesa el pensamiento y ahí empezó. Entonces, es la raíz
de todo lo demás. ¿De acuerdo? Ahora, tengo que decir que no está técnicamente penalizado. ¿De acuerdo? Ya que, pues, obviamente estos pensamientos se ingresan a la persona involuntariamente. ¿De acuerdo? Pasan por la mente de manera involuntaria. De hecho, es, como decíamos, es difícil que no pasen pensamientos de envidia por nuestra mente. Entonces, no está técnicamente penalizado. ¿De acuerdo? Ese es el primer nivel de la envidia. Ok. El segundo nivel, o la segunda etapa, ¿de acuerdo? Es cuando la persona, cuando yo permito y dejo que ese pensamiento espontáneo, como también ya señalamos en los ejemplos, ¿verdad? Ese pensamiento espontáneo de envidia se instala en mi mente y lo transformo en mi propio pensamiento. Se vuelve algo parte de mí, como hablábamos del rey Ahab. Algo que ya no te deja vivir, algo que ya no lo sueltas, que está allí, se instala dentro de la persona, ¿de acuerdo? Y no lo deja vivir, no lo deja ser feliz. Está en él ya maquinando cómo hacerse de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esto sucede obviamente cuando pienso en cómo obtener lo que deseo, ¿de acuerdo? Espero ir explicando detalladamente esto, ¿de acuerdo? Entonces, en este segundo nivel obviamente hay un elemento de acción, ¿no? Algo voluntario de la persona y podríamos decir que responsabilidad de la persona, aunque solo se está dando en el nivel de pensamiento, pero ya estoy maquinando, como se dice. Entonces, por esa razón podemos decir, mis amados, que planear, escuchen bien, calcular, especular acerca de cómo yo podría obtener lo que le pertenece a mi vecino, ¿de acuerdo? Representa la transgresión del 10º mandamiento. Aquí ya podemos decir que cuando una persona empieza a planear, cuando ya se instala en él, entonces sí está transgrediendo, porque él ya está pensando voluntariamente, ya está transgrediendo el 10º mandamiento. ¿De acuerdo? Pero como dijimos, todavía hay un tercer nivel. ¿Cuál es ese tercer nivel? Es obviamente, mis amados hermanos, cuando aquellos pensamientos, aquel plan, aquel cálculo que hice, aquella especulación que hice, obviamente cuando mi plan se concreta, ¿de acuerdo? Cuando llevo a acción mi plan y obtengo lo que codicié, ¿de acuerdo? Y como les dije, por eso pongan mucha atención, cuando obtengo lo que codicié, aunque sea por medios permitidos, ¿de acuerdo? Entonces transgredí el nivel más serio del 10º mandamiento, ¿de acuerdo? Como lo que pasó con los ejemplos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, ¿verdad? Por eso, permítanme leer esto en la carta a los Gálatas. Shaul escribe de esta manera en Gálatas capítulo 5, 26. Se pide que las personas, pues obviamente, como lo que estamos señalando, nos alejemos de esto que estamos hablando, de la envidia, ¿de acuerdo? Gálatas 5, 26 dice así: no seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. ¿Por qué Shaul escribe así? Obviamente,
considerando, mis amados hermanos, como dijimos hace un momento atrás, que la envidia provoca enormes cosas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí que cuando el plan se concreta, cuando obtengo lo que codicié, aunque lo haya hecho por medios permitidos, entonces en ese momento rompí el mandamiento en su nivel más serio, ¿de acuerdo? Rompí este 10º mandamiento. Ahora, como he explicado hasta este momento, la envidia espontánea, en su primer nivel, no puede ser erradicada. Es complicada, es difícil, ¿de acuerdo? Fíjense, para que podamos, ¿cómo se dice?, entender lo que estamos señalando. Un poeta judío europeo llamado Salomón N. Rabinovich escribió una sátira para ilustrar el problema humano de la envidia. ¿De acuerdo? ¿Qué escribió? Uno de sus personajes confiesa, o sea, en esta sátira. Fíjense lo que dice. Lo voy a leer con calma para que ustedes reflexionen sobre lo que escribió en esta obra, hablando sobre el gran problema que tiene la persona, que es la envidia. ¿De acuerdo? Él escribió, dice, bueno, hace que uno de sus personajes diga lo siguiente. Dice: el día que me va muy bien en mis negocios, cuando llego a mi pueblo, le cuento a todos mis vecinos que me fue muy mal. Y así, yo estoy contento y ellos están contentos. Y el día que me va muy mal, cuando llego al pueblo, les digo que nunca tuve esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, más allá, mis amados hermanos, de lo cómico que nos pueda resultar esta sátira, ¿de acuerdo?, nos muestra que los seres humanos por naturaleza somos envidiosos. ¿De acuerdo? Eso lo podemos leer en toda la Torá, mis amados hermanos. Lo podemos leer, por ejemplo, voy a leerles otro texto. Lo tengo en Coelef, capítulo 4, verso 4. Miren lo que dice Coelef 4 de ese Eclesiastés 4:4, dice así. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras mueve la envidia del hombre contra su prójimo. Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué vio el escritor de Coelef? Dice: he visto que todo trabajo despierta la envidia contra su prójimo. Así que es tremendo, mis amados hermanos. ¿De acuerdo? Entonces, las personas somos envidiosos por naturaleza. De veras. Entonces, como acabamos de leer, si no hacemos, cómo vivimos, si viajamos, si no viajamos, casi todo despierta envidia. ¿De acuerdo? Entonces, repito, como dice este personaje, si le cuento a mis vecinos que
que me fue muy bien, ¿verdad? Eh, este, bueno, que me fue bien, y les digo que me fue mal, si yo estoy contento. Si al día que me va muy mal, cuando llego al pueblo, les digo que no tuve un día mejor. O sea, si yo estoy triste, bueno, estoy triste porque obviamente me fue mal, dice, pero ellos también están tristes. O sea, de todas maneras, los hago a lo que yo pienso, a lo que yo creo. ¿De acuerdo? Entonces, las personas somos envidiosas por naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora, hasta ahorita hemos venido diciendo que es difícil esto de la envidia. Pero hay formas de conquistar la envidia. ¿De acuerdo? Hay formas. De hecho, si leemos a Shaul, obviamente una persona cuando trata de vivir una vida más espiritual, hay cosas que no hacen mella en él. ¿De acuerdo? Entonces, hay formas de conquistar la envidia. Hay formas de que la envidia no se instale en nosotros. ¿De acuerdo? En este caso, la Torah nos enseña que uno se puede educar a no ser envidioso. Uno puede, mis amados hermanos, a llegar a ese nivel de no ser envidioso. Y lo primero que la persona debería hacer es no dejar que sus sentimientos de envidia se instalen en la mente. Como les dije, si pasan, que pasen, pero que no se instalen. Todo el problema que tenemos es que se instalen, que se queden allí. Porque una vez que se instalan, en ese momento vamos a empezar a maquinar, vamos a empezar a planear, vamos a empezar a pensar. Entonces, dejar que estos sentimientos de envidia no se instalen en la mente de la persona. ¿De acuerdo? Porque este es el error, este es el problema. ¿De acuerdo? Permitir a la envidia, mis amados hermanos, dominar nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, y de verdad tenemos que pensar en no permitir que la envidia se instale. Miren, permítanme, leer otro pasuk. Este pasuk lo tenemos en Mislei, Proverbios, capítulo 14. Proverbios 14. Dice así, en el pasuk 30. Miren, dice Mislei 14:30. El corazón apacible es vida de las carnes. Tener un corazón tranquilo, vida de la carne significa le da mucha paz, le da mucha tranquilidad a la persona. La persona vive feliz, vive contenta, no deseando, no buscando, no queriendo aquello que no le pertenece. ¿De acuerdo? Dice, más la envidia, pudrimiento de huesos. ¿De acuerdo? O corroe hasta los huesos, llega hasta los huesos. La envidia penetra hasta los huesos. Eso es lo que nos quiere decir el pastor. Más la envidia, pudrimiento de huesos. Como diciendo, se va hasta lo profundo de la persona. Y bueno, y es lamentable, mis amados hermanos, porque cuando vemos, por ejemplo, es importante que nosotros sepamos que Hashem reparte y reparte y reparte. Y eso lo veo yo como comerciante, mis amados hermanos, puedo ver que Hashem, a mis vecinos, todos venden, ¿de acuerdo? Entonces imagínense que nos dejemos dominar por la envidia, ver que el de al lado está vendiendo y está vendiendo más que tú. Es un ejemplo.
la verdad es que Hashem a todos les da. O ver, ¿verdad? Que Hashem bendice más a otra persona que vive a tu lado, que, que está junto a ti. La verdad es que Hashem a todos les da. Entonces imagínense estar viendo a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no quiero andar más en esto porque en la tarde seguiremos hablando sobre la envidia. Y espero en Hashem, mis amados hermanos, que esto que hemos explicado, obviamente lo hayamos comprendido, lo hayamos entendido completamente, y obviamente tratemos de entender por qué Hashem en el 10º mandamiento escribe: no codiciarás, no desearás, no envidiarás. ¿De acuerdo? Porque obviamente a raíz de esto, bueno, la persona puede llegar a hacer cosas terribles, cosas tremendas, que no solo van a destruir a la persona que está envidiando lo que tiene, lo que hace, ¿de acuerdo? Sino a él mismo. Y tenemos que pensar, mis amados hermanos, tenemos que pensar que, bueno, para eso están las misbot de Hashem, para ayudarnos, ¿de acuerdo? A dominar, pues, esta carne que obviamente es difícil, ¿de acuerdo? Pero, como estamos señalando, podemos conquistar, ¿de acuerdo? Podemos hacer que la envidia no penetre hasta lo más profundo de la persona, a que nos lleve a que tengamos pudrimiento de huesos. Obviamente esta metáfora es que nos habla de que cala tan hondo, cala tan profundo, que la persona siente que no vive, que no, hasta que no cumple su deseo, ¿no? Como mirábamos en el rey Ahab, y como vimos en Caín, que por envidia mató a su hermano Eber, se convirtió en el primer homicida. ¿Se imaginan ustedes matar a su hermano? Y obviamente algo terrible, algo tremendo. Pero, como le dijo Hashem, ¿por qué dejas que te domine? ¿Por qué permites? ¿De acuerdo? Es cierto, no podemos hacer que no pasen pensamientos negativos por nuestra mente, pero sí podemos trabajar en ellos, podemos dominarlos y hacer que no se instalen en nuestra mente, diríamos, permanentemente. ¿De acuerdo? Pues bien, Hashem sea con todos nosotros, les bendiga a todos, en el nombre de nuestro Ribi Yehoshua, mis amados hermanos, pues tengan un buen día de Shabbat. ¿De acuerdo? Shabbat Shalom.